El Cristian Dore, Javi, Julio, están todos, tío. Germán Persson, qué grande. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de fuentes de alimentación. Porque siempre, bueno, a mí me llegan muchísimas consultas sobre fuente de alimentación y siempre os veo perdidos con el tema de las fuentes, ¿vale? Pero bueno, lo que he estado haciendo hasta ahora, chicos, es pues mostraros las características que nos pone pues el fabricante sobre una fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos escogido una, hemos ido a por una, ¿vale? Luego, pues ahora cuando terminemos de hablar de esta fuente, pues os voy a explicar un poquito qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que sepáis, por ejemplo, que esta fuente de alimentación de NZXT, lo más destacable, básicamente 650 vatios, es una cosa que tenemos que saber, ¿vale? Tiene pues la certificación 80 Plus Gold, es una buena certificación, ¿vale? La temperatura de operación es normal. Una cosa muy interesante que tiene 10 años de garantía. Esto es una burrada, chicos, ¿vale? Entonces, hay fuentes que ni siquiera lo pone, el fabricante ni siquiera pone la garantía que tiene. Entonces aquí tenemos 10 años de garantía, es muchísimo tiempo. Vais a cambiar de PC 3, 4 y hay gente que cambia más, ¿vale? Aquí arriba no lo pone abajo en características, pero nos dice que pues, la fuente de alimentación es digital, ¿vale? La fuente de alimentación es igual que todas, siendo digital, pero tiene un controlador digital, una pequeña plaquita base que trabaja junto con la fuente de alimentación y digitalmente nos da información. En el caso de este, pues el software CAM de NZXT, podemos ver el voltaje y cómo está funcionando la temperatura y cómo está funcionando la fuente. Si hay algún problema, pues nos salta una alerta, ¿vale? Eso es lo que es digital. Plaquitas que convierten a una fuente de alimentación digital nos dan cierta protección de salida de voltajes. Siempre una fuente de alimentación va a tener un plus extra en seguridad, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Saberlo. Nos dice que, por ejemplo, no va a encender el ventilador hasta que no consumamos 100 vatios. Interesante. Entonces, dentro de todas las cosas que nos dice el fabricante, la línea de 12 voltios es la más importante, ¿vale? Y esto, por ejemplo, MTBF, ¿qué es eso? ¿Qué? Te explica las horas que van a pasar antes de que haga un fallo, porque las fuentes pueden fallar. Hasta la más segura puede fallar, ¿vale? En 100.000 horas puede ser un fallo. Habla dentro de los parámetros en los que se testea la fuente cuando le sacan el certificado, ¿vale? El 80 Plus. Para que tengáis una referencia, porque el 80 Plus se saca sobre una temperatura de 24 grados, 20, 24 grados, ambiente. Entonces en nuestro PC, si está mucho más calentito por dentro, la temperatura sube y esas 100.000 horas pueden bajar, ¿vale? Puede dar un fallo antes. Cuanto más temperatura, más puede fallar una fuente que tenemos en la fuente, ¿vale? Esto es importante porque, por ejemplo, algunas placas bases necesitan 2 cables de CPU, ¿vale? Algunas placas bases necesitan 2 cables de 4+4. Esta fuente trae 1, ¿vale? Esto es lo que nos dice NZXT. Ahora la vamos a enchufar, la vamos a poner, la vamos a ver. Pero vamos a ver qué más necesitamos saber nosotros, porque aquí evidentemente el fabricante pues dice que su fuente de alimentación es la más bonita de todas, ¿vale? Lo que tenemos que saber en el tema de las fuentes de alimentación, y aquí me voy a poner serio, fíjate si me pongo serio, esto es muy importante. No todos las marcas que venden la fuente de alimentación las fabrican. Hay muy pocos fabricantes de fuente de alimentación, realmente muy pocos, y hay menos buenos, ¿vale? Empresas que realmente fabriquen fuentes de alimentación buenas se cuentan a la mano, porque realmente una empresa puede fabricar fuentes buenas o fuentes malas, ¿no? O fuentes regulares, pero empresas que hagan realmente bien su trabajo son pocas. Entonces, que sepáis que NZXT no fabrica fuentes de alimentación. Como muchas marcas, cogen un OEM de una empresa que fabrica fuentes de alimentación, le hace algunos cambios, lo adapta y lo vende y lo etiqueta como suyo. Entonces vamos a averiguar quién fabrica esta fuente de alimentación, porque no fabrica fuente de alimentación, entonces no sé. Entonces vamos a ver cómo buscamos, cómo hacemos para saber esto. Hay muchos sitios donde podemos buscar información muy verídica, hay mucha gente que se dedica a hacer análisis de fuente de alimentación bastante profundo. No vale la pena que empecéis a estudiar electrónica para saber qué fuente de alimentación comprar. Esta gente pues analiza todas las fuentes del mercado y nos aparece el OEM de quién es, ¿vale? Este es el fabricante real de la fuente de alimentación, ¿veis? Superfollower, FSP, Seasonic, Siptech, la gran mayoría son muy buenos. Seasonic es muy bueno fabricando fuente de alimentación, FSP también. Superflower a veces hace cosas bien y a veces hace cosas un poco lotería. Entonces ahora ya tenemos que buscar información de otra cosa, tenemos que buscar información del fabricante de la fuente. En este caso justamente esta fuente de NZXT, como es muy nueva, no está listada, entonces seguimos buscando, ¿vale? Hay un foro como TechPowerUp, que es un foro y una web muy reconocida internacionalmente que hace bien las cosas, y ellos nos dicen, por ejemplo aquí, que la fuente de alimentación la fabrica Seasonic. Cuando busquéis información sobre la fuente Seasonic, todas las fuentes Seasonic son muy buenas, ¿vale? Tenéis que averiguar el fabricante de la fuente de alimentación, y hay una tier list que han desarrollado la gente de Linus Tech Tips
basándose en el foro, en nuestro segundo foro de referencia, que es el Johnny Guru. Este link que os voy a pasar aquí es un tutorial para aquellos que queráis profundizar mucho más sobre fuente de alimentación, mucho más, ¿vale? Y os manejéis bien con el inglés. Esta gente analiza muy fuerte y sabe mucho de electrónica, entonces nos hace una tier list sobre las fuentes de alimentación y sobre más o menos su calidad, ¿vale? Una segunda cosa que me suelen escribir mucho es cómo hago para saber qué consumo tiene mi PC, qué pataje compro, ¿no? O sea, una fuente de 500 me alcanza, como decía recién el compi, ¿vale? Bueno, aquí os voy a poner este calculador. ¿Qué es lo que hace ese calculador, ¿vale? Para saber nosotros el consumo de nuestra fuente de alimentación, tenemos que saber qué es lo que va a consumir cada componente, ¿vale? Entonces, tenemos que saber lo que se llama un TDP, tenemos que averiguar lo que es el TDP de los componentes que más consumen dentro de nuestro PC. Lo que más consume dentro de nuestro PC, pues es, en primer lugar la gráfica es lo que más consume. En segundo lugar lo que más consume puede ser el procesador, ¿vale? Y lo demás, pues tanto como discos, luces, bomba de agua, pues está en tercer puesto. Entonces, tenemos que averiguar el TDP, por ejemplo, nuestro procesador lo pone en la propia página de Intel, ¿veis? Y me vengo aquí, TDP, ¿vale? 95 vatios. Este procesador yo he buscado el 9700K, el último i7, 95 vatios. Ok. Mi gráfica, busco 2070 TDP. Entonces buscamos una web de referencia, por ejemplo, Tech Power Up, y nos dice en las specs qué TDP tengo aquí. Aquí busco TDP 175 vatios. Tenéis que saber que este consumo es en stock y sin overclock, ¿vale? Ya tenemos 175 más 100 que teníamos allí, pues 275. Con 275 vatios ya llevamos este PC de acá un poquito más, tenéis que ir un poquito más. Este configurador que está aquí es básico y está muy bien. Vamos al básico, ¿vale? Por ejemplo, en PC desktop tenemos un solo CPU, le ponemos un 9700K, como hemos dicho. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado mirando ahí, ¿vale? 4 slots de memoria, por ejemplo 8 GB, una tarjeta Nvidia 2070, ¿vale? Le ponemos un M2 y un SSD, ¿ok? No le ponemos más cosas. Nos dice cómo usamos el ordenador, pues 8 horas al día. ¿Y cuánto jugamos? Pues 8 horas al día. Ahí cañita, ¿vale? Fijaros, la web nos dice que calcula de que va a haber un consumo real máximo de 391 vatios. Nos recomienda una fuente de 441 vatios. ¿Para qué? Para que el valor de consumo dentro de nuestra fuente de alimentación se centre en el 80% del consumo máximo. Yo le sumo más a eso para que vaya desahogada, dice la S. Sí, lo idóneo es no comprar las justas, ¿vale? Aquí la web nos dice mínimo, una de 440 vatios, mínimo. Siempre ir más allá, porque la fuente de alimentación, fijaros, la fuente NZXT tiene 10 años de garantía. Y de aquí a 3 años actualizamos el ordenador y ¿qué hacemos? Tenemos una fuente que nos queda corta. Es importante que sepáis que no tiene que pasar nunca el 80% de consumo de lo que nos dice que tiene la capacidad máxima la fuente, pero si estáis holgados mejor, pero no os paséis. Si aquí, por ejemplo, el PC nos va a consumir 390 vatios, no compréis una de 1000 vatios, no tiene sentido, ¿vale? Yo pues a este PC le ponía una de 650 vatios. ¿Por qué? Porque una de 500 a una de 650, pues hay unos 15 euros de diferencia. Me pillo una de 600 vatios y me quedo tranquilo, ¿no? ¿Qué más? Ya lo tengo aquí, yo tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Esto que nos dicen aquí los fabricantes, la certificación Gold Plus, ¿esto qué es esto? ¿Vale? Toda la fuente de alimentación, vosotros sabéis que la fuente de alimentación lo que hace es coger los 220 voltios de la pared de corriente alterna y los convierte a continua en distintos voltajes. Esa conversión, hay una pérdida de energía, esto es normal. Entonces, hace poco, pues se cogió, pues mira, yo me cogí la Wikipedia, pues está muy bien. Hace poco, pues una empresa que tuvo, mira, Eco Consulting, tuvo la iniciativa de, por una eficiencia energética, coger y decir, oye, chicos, vamos a hacer bien las cosas, no consumamos energía de más, que el planeta lo agradece. Entonces vamos a hacer certificaciones energéticas, una empresa que se dedica, recibe la fuente y te dice qué eficiencia energética tiene. ¿Cómo lo miden? Pues en un 20% de consumo, por ejemplo, tienes una fuente de 1000 vatios, a 200 vatios de consumo, ¿qué eficiencia energética tengo? ¿Vale? Si tienes un 81%, tienes la certificación bronce. Si tienes un 85%, la silver, y así, ¿vale? Las titanio, no olvidaros, los titanios son para servidores, eso no, para nosotros no existe. Lo testan al 20%, al 50% y al 100%. Entonces, vamos a gastar menos luz
una fuente de alimentación que es más eficiente calienta menos. Cuanto más caliente está la fuente de alimentación, menos eficiente es, y es un círculo vicioso. Luego lo que tenéis que mirar es la calidad del componente. La certificación 80 Plus no te dice la calidad de la fuente, te habla de la eficiencia, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es una fuente de buena calidad, eficiente, pero de buena calidad, que no tiene nada que ver con el 80 Plus. Entonces, ¿qué opinas de la fuente de alimentación EVGA? Lo que opine yo no importa. Tú tienes que venir aquí, ¿vale? EVGA. ¿Quién fabrica la fuente de EVGA? Y son imágenes, ¿sabes? Encima esta gente en la web me puso imágenes en estos botones y no puedo buscar. Hay que mirar la fuente en particular. Yo no me fío de la fuente EVGA, Rubén, ¿vale? Me fío del fabricante de la fuente. Y como puedes ver, EVGA utiliza varios fabricantes, ¿vale? Me gusta FSP. Todas las fuentes FSP que he tenido, me gusta si son buenas, ¿vale? Superflower he tenido sorpresas, ¿vale? Pero tú tienes que buscar info, tú tienes que googlear Superflower. ¿Qué tal las fuentes de Superflower? O coges una fuente en particular y dices, la tier list, EVGA. Pues mira, estas fuentes de EVGA están en el tier 1, son muy buenas, ¿vale? Aquí hay más, sí, en el tier 2 también tiene, en el tier 4 también tienen, y también tienen el tier 5, también tienen el tier 6 y también tienen el tier 7, por lo tanto, fíjate, si está en el tier 7 esa fuente EVGA es mala, no es buena, ¿vale? Entonces fíjate, ese fabricante está en todos los tiers, fabrica fuentes para todos los gustos, y tú vas, te fías de la marca y a veces te pillan los dedos, ¿vale? Entonces esto funciona. Vamos a hablar del tema de cableado porque la fuente de alimentación vienen de varias formas, ¿vale? Esta fuente que tenemos aquí atrás es full modular. Bueno, ya la veis, ¿no? Que está soltita, no tiene ningún cable. El tema de los cables es que pueden venir todos los cables que soporte la fuente de alimentación atados y soldados dentro, ¿vale? Y la fuente de la derecha es una fuente no modular. La fuente de la izquierda es una fuente semi-modular. Los que sí o sí vamos a utilizar vienen dentro de la fuente soldados, unidos y atados. Y el resto pues podemos enchufarlo y desenchufarlos, ¿vale? Y la full modular, todos los cables los podemos desenchufar, ¿vale? Y esto es importante. Es importante porque cuanto menos cables tengamos dentro del chasis, ¿vale? Mejor airflow vamos a tener. Si tenemos ahí una pelota enorme de cables que bloquean completamente la llegada del aire a la fuente de alimentación o a algunos componentes importantes, nos molesta el airflow, ¿no? Y necesitamos ese flujo de aire para enfriar nuestros componentes. El segundo motivo es el estético, evidentemente, ¿no? Si tenemos menos cables queda mucho más bonito el PC. Realmente si tenemos un chasis pequeño, por ejemplo, puede ser un problema. Por ejemplo, el PC que yo tengo aquí es muy pequeñito, es un Mini TX, es un chasis que es así, es muy pequeño. Y pues lo que yo he cogido, una fuente de alimentación full modular, y le echo los cables a medida. Entonces salen de la fuente, hacen así, pum, entra donde tienen que entrar y ya está. Está todo mucho más limpio, un mejor airflow, porque necesito airflow, necesito que eso esté limpio para que el aire mueva, porque si no se me calienta eso que lo flipas, ¿vale? Entonces, eso es la modularidad. No modular, semi-modular, full modular. En este caso la que tenemos ahí, ahora vamos a probar, es full modular, ¿vale? Ok, vamos a enchufar esta fuente, ¿vale? Aquí tenemos la NZXT 650. ¿Veis que es full modular? Todos los cables vienen aparte, sueltos, ¿vale? Y vamos a enchufarla. Así podemos ver en el cam, casi la lío, la parte digital. ¿Cómo es? ¿Qué es esto de digital? ¿Habéis visto la bolsita que maja? La lila. Mi mujer ya me la ha pedido. Por Twitter me pusieron, ya tendrían que poner la fuente lila. Joder, fuente lila, yo... No, gracias. ¿Vale? Me gusta así, me encanta. Es muy sobria. Es muy, muy bonita. Fijaros, ¿ves? No conecto más cables. Me ahorro todos estos cables al ser full modular. Fijaros. El software CAM ya sabéis que pues monitoriza y gestiona bastantes cosas del PC. Es bastante completito. Pero pues teniendo pues una fuente de alimentación, tenemos esta parte de aquí. ¿Veis? Tenemos el CPU que está consumiendo 12 vatios, la gráfica 1 vatio, porque no hay nada, no hay consumo en la gráfica. Otras cosas están consumiendo 33 vatios, dice, que será pues memoria, pues chipset y esas cositas. Un total de 49, fijaros. No está consumiendo nada ahora mismo nuestro PC, ¿vale? Pero por ejemplo, si nosotros cogemos el Prime y le decimos estrés al procesador, ahí la cosa arranca, ¿ves? 75 vatios, ¿os acordáis? El TDP de nuestro CPU. Pues aquí el TDP de nuestro CPU debería ser pues el mismo que nos pone el CAM. ¿Lo veis? Ahí está monitorizado, 112 vatios. Esto en teoría tendría que arrancar a los 100 vatios, pero está tranquilito. Bien.